Me llamo Ahmad Al-Qasim. Lo que voy a compartir con ustedes no es un cuento creado para emocionar ni entretener. Es la verdadera historia de mi vida. Una historia marcada por giros inesperados, donde lo imposible se hizo realidad. ¿Alguna vez has sentido que todo en lo que creías se te escapaba de las manos? ¿Que los cimientos de tu existencia se hundían lentamente? Lo sentí y lo viví. Todo lo que me enseñaron como verdad absoluta empezó a desmoronarse cuando el Dios que creía conocer decidió revelarse de una manera completamente diferente. Hoy, vivo como un hombre que juró morir. Mi nombre aparece en las listas de apostasía de Arabia Saudita, mi país natal, donde renunciar al Islam se considera traición y se castiga con la muerte. Sin embargo, cada nuevo día que me es dado se ha convertido en un recordatorio de la misericordia de Dios. E incluso con esta sombra constante sobre mi cabeza, no cambiaría la vida que tengo ahora por la comodidad ni la posición que tuve antes, porque he visto el rostro de Cristo, y cuando lo ves, todo lo demás se desvanece. Esta no es solo una historia de conversión, es un testimonio vivo de lo que sucede cuando el amor de Jesús invade incluso los lugares más cerrados, las mentes más adoctrinadas, los corazones más endurecidos. Quiero que escuches no solo con los oídos, sino con el corazón. Porque si alguna vez has dudado del alcance del poder de Dios, de su capacidad para estar presente donde parece imposible, entonces esta historia es para ti. Nací en Medina, la segunda ciudad más sagrada del Islam. Crecí rodeado de tradición, reverencia y admiración. Las oraciones se respiraban en el aire, y la religión no solo formaba parte de la vida, sino que era la vida misma. Mi padre, Abdullah Al-Qasim, era un hombre profundamente respetado por su conocimiento y fervor religioso. Desde pequeño me enseñaron que los 5 pilares del Islam eran la base que sostenía el mundo. Mis primeros recuerdos están teñidos del intenso azul del cielo de Medina al amanecer. Recuerdo la primera vez que mi padre me llamó a rezar al amanecer. Ahmad, decía con voz firme, Alá está contigo. La devoción no es una elección, es una identidad. A los 5 años, ya recitaba suras enteras del Corán de memoria, con la entonación correcta, tras haber practicado durante horas entre la dahara y la mezquita. Mi madre, Fátima, era igual de devota. Para ella, ser una buena musulmana era más que simplemente realizar rituales. Se trataba de entregar cada pensamiento, cada deseo, cada sueño a Alá. Antes de dormirme, me susurraba estas palabras al oído como un mantra. No las entendía todas, pero esas frases se grabaron en mi mente como un hierro candente, forjando el camino que seguiría durante décadas. A los 12 años, me enviaron a una madrasa en Riad, una prestigiosa escuela religiosa que formaba a los futuros líderes espirituales del país. Dejar a mi familia me rompió el corazón, pero lo vi como un sacrificio sagrado, un paso más en mi entrega total a Alá. La rutina en la madrasa era dura. Nos despertábamos antes del amanecer para las abluciones y las oraciones, y el día transcurría con interminables horas de estudio y memorización. Cualquier error en las recitaciones podía acarrear castigos físicos, que dejaban cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Pero a diferencia de muchos de mis compañeros que lloraban en secreto por las noches, yo me formé. Quería ser el mejor. Y fui. A los 16 años ya tenía el apodo Al-Mumtaz, excelente, por mi capacidad para discutir la jurisprudencia islámica con claridad y recitar el Corán completo de memoria. Mientras otros jóvenes luchaban con dudas en su adolescencia, mi fe parecía crecer. Veía las influencias occidentales que empezaban a aparecer en nuestra cultura como un veneno, algo que había que rechazar y combatir. El mundo estaba dividido entre los puros y los corruptos, entre la verdad que yo conocía y el error de quienes no seguían a Alá. Pero lo que yo no sabía era que Dios mismo, el Dios verdadero, estaba a punto de romper todos los muros que yo había construido con tanto celo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era mi último año en la madrasa, y con un celo casi fanático, lideré a un grupo de compañeros para confiscar y quemar revistas occidentales que algunos estudiantes habían escondido. Para mí, esto no era solo una tarea, era una misión sagrada. Veía la cultura occidental como una amenaza directa a la pureza de nuestra fe.
Han pasado 23 años desde que me gradué en Teología Islámica en la prestigiosa Universidad de Medina. Al regresar a mi ciudad natal, ya no era el joven que partió en busca del conocimiento. Regresé convertido en un hombre integral, un jeque respetado, alguien cuya comprensión de las Escrituras y la jurisprudencia islámica era venerada por toda la comunidad. La mezquita de Naaba, junto a la tumba del profeta Mahoma, me recibió con los brazos abiertos. Primero como Muy, quien llama a los fieles a la oración, y poco después como imán asistente. Mis sermones atrajeron la atención rápidamente. La comunidad abarrotó la mezquita para escuchar mis palabras. Los ancianos que conocían a mi padre desde su juventud acudían a mí en busca de consejo. Las madres me confiaron la formación espiritual de sus hijos. En mis sermones no me anduve con rodeos. Advertí sobre los peligros de las ideas extranjeras, el liberalismo y el cristianismo, y ensalcé la necesidad de proteger nuestra fe. Para mí, ser musulmán era una entrega total. No había división entre lo sagrado y lo secular. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento debía someterse a la voluntad de Alá. Y al decir esto, vi a mi alrededor asentir, algunos incluso con lágrimas en los ojos. A los 28 años, me casé con Aisha, hija de un respetado erudito islámico. El matrimonio fue concertado, como dicta la tradición, pero hubo respeto y un compromiso mutuo con la fe. Ella era todo lo que una esposa islámica debe ser: discreta, sumisa y devota. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los crié como me habían criado a mí, con disciplina, temor y reverencia. Quería que fueran pilares de la tradición, tal como yo me había convertido. A los ojos del mundo, lo había logrado todo. Me respetaban, me consultaban y me elogiaban. Y, lo que es más, me nombraron miembro del Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, un puesto de poder y autoridad dentro de la estructura religiosa de Arabia Saudita. Parte de mi trabajo consistía en patrullar las calles para garantizar el cumplimiento de la ley islámica. Me enorgullecía interceptar material cristiano que ocasionalmente se introducía de contrabando en el reino. Para mí, el cristianismo no era más que una distorsión antigua, una adulteración del mensaje original de Isa, a quien los cristianos llamaban blasfemamente el Hijo de Dios. Instruía con entusiasmo a mis alumnos sobre cómo desmantelar los argumentos cristianos, aunque nunca había leído el Nuevo Testamento. Todo lo que sabía provenía de las interpretaciones islámicas tradicionales. Pero incluso con toda esta aparente devoción, algo empezó a cambiar. Lentamente, silenciosamente. Era una noche de Ramadán. El día había sido intenso, como siempre. Dirigí largas oraciones en la mezquita, recitando el Corán durante horas hasta que me dolió la garganta. Al romper el ayuno, con dátiles y agua, como dicta la tradición del profeta, me senté a la mesa con mi familia y otros líderes religiosos. Hablamos, como siempre, de teología, hadices y planes para el día siguiente. Pero después de que todos se fueran y la casa quedara en silencio, me invadió una inquietud incomprensible. Me senté solo en la sala, escuchando el eco de las voces que acababan de marcharse. Lo había hecho todo bien, cada ritual, cada oración, cada acto de devoción, y sin embargo por dentro me sentía vacío. La palabra me golpeó como un puñetazo en el pecho. Vacío. ¿Cómo era posible? Yo, un imán, un hombre que había dedicado toda su vida a la fe. ¿Cómo podía sentirme así después de tanto esfuerzo espiritual? Esa noche, algo se rompió dentro de mí. No fue una ruptura inmediata, sino el comienzo de una grieta, una lucha interna que se prolongaría durante años. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaba fallando en mi devoción, pero luego redoblé mis esfuerzos. Empecé a despertarme aún más temprano, practicando oraciones voluntarias antes del amanecer. Intenté ayunar fuera del Ramadán. Profundicé en los textos, buscando respuestas, pero cuanto más lo intentaba, más volvía a ese vacío. Y con él, una pregunta que me atormentaba en silencio. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre Dios estuviera incompleto? Empecé a ayunar con más frecuencia fuera del Ramadán. Aumenté mis donaciones, intensifiqué mis rituales e hice todo lo posible por silenciar el vacío que crecía en mi interior como una sombra silenciosa. Pero nada cambió. Por mucho que lo intentara,
La sensación de distancia entre Dios y yo no hacía más que crecer. En mis momentos más sinceros, aquellos que compartimos a solas, en silencio, me vi obligado a admitir. Mis oraciones se habían convertido en meros versos. El sonido era perfecto, la entonación correcta, el texto memorizado a la perfección, pero mi corazón, frío, ausente. Me postraba 5 veces al día, mirando hacia la Meca, y salía de cada oración como había entrado, vacío. Pero nunca dejé que nadie lo viera. Mis sermones seguían siendo apasionados. Seguía siendo el mismo líder inquebrantable, el mismo defensor acérrimo de la fe. Seguía advirtiendo contra la decadencia moral de Occidente, contra los cristianos, contra la apostasía. Irónicamente, mis sermones más duros llegaban justo en los momentos en que mi alma estaba más en guerra. Diría que las dudas eran susurros de Satanás, sin darme cuenta de que, por dentro, me estaban absorbiendo. Si mis seguidores hubieran podido ver mi corazón en ese momento, se habrían horrorizado. La batalla que se libraba en mi interior era invisible, pero devastadora. La situación empeoró el día que presencié una ejecución pública en la plaza central de Riad. El hombre había sido acusado de blasfemia por cuestionar ciertas partes del Islam. Como miembro del comité religioso, era mi deber estar presente. Se esperaba que estuviera allí, afirmando con mi presencia que se cumplía la ley de Dios. Pero en ese momento, mientras observaba descender la hoja de la espada, surgió un pensamiento intrusivo, casi prohibido. ¿Es esta la misericordia divina que predicamos? El pensamiento me impactó, me aterraba. Intenté alejarlo, enterrarlo, pero se quedó, y empezó a visitarme en sueños. Pesadillas, en realidad. En todas ellas, no era el condenado quien sufría, sino yo, siempre yo. Mi esposa, Aisha, fue la primera en notar algo. Una noche, después de que los niños se durmieran, se me acercó con esa voz dulce de quien ama, pero no comprende. Ahmad, ¿qué te pasa? Estás distante, diferente. ¿Hice algo? Asentí, pero no pude decir nada. ¿Cómo podía explicarle algo que ni siquiera entendía? ¿Cómo podía decirle que el hombre que ella consideraba el líder espiritual de la familia, de la comunidad, en realidad, estaba sumido en la duda? Y la pregunta que más me atormentaba empezó a arder dentro de mí día y noche. Si esta fuera verdaderamente la verdad última de Dios, ¿por qué no satisfizo el anhelo más profundo de mi alma? ¿Cómo pude haber dado todo de mí, mi juventud, mi vida, mi matrimonio, mis hijos, y aún así sentirme tan lejos de la paz que prometí a los demás? Fue en ese estado, en el fondo del pozo de mi fe, que sucedió lo impensable. Era el año 2011, en la tercera noche de Dhu al-Hijjah recuerdo haber ido a mi habitación temprano, exhausto. Había sido un día duro, y el calor de Medina parecía aún más cruel esa noche. El sonido del aire acondicionado era como un zumbido lejano, pero el sueño me eludía. Las preguntas me impedían descansar. Cuando finalmente me dormí, me transportó a algo que no puedo llamar simplemente un sueño. No fue una ensoñación cualquiera, fue vívido, fue real. Hasta el día de hoy, cada detalle vive en mi mente con una claridad inexplicable. Estaba en un desierto, un lugar que reconocí como las afueras de Medina, pero había algo extraño en el cielo. No era azul como de día, ni negro como de noche. Estaba lleno de luz, una luz que no provenía del sol ni de la luna, sino que parecía provenir del aire mismo. Y entonces apareció. Una figura a lo lejos caminaba hacia mí. Vestía una túnica blanca tan brillante que debería haberme cegado los ojos, pero lo vi perfectamente. Había algo en él, algo indescriptible. Hermano, hasta el día de hoy no encuentro el vocabulario en árabe ni en inglés que refleje lo que vi. Era compasión, pero no la compasión humana que sentimos por alguien que sufre. Era una compasión tan intensa que parecía envolverme, como si pudiera ahogarme, y yo quería ahogarme en ella. Era autoridad, pero no la de un rey ni la de un líder. Era autoridad absoluta, una que me hacía inclinar el alma sin que él tuviera que decir nada. Era amor, un amor tan puro que desmanteló, en un instante, todas las defensas que había construido durante toda mi vida. Y lo supe, no con la mente, sino con el corazón, con el espíritu. Yo lo sabía. ¿Quién era él? Era Jesús.
No era el profeta humano del que había hablado en docenas de sermones. No era el personaje distorsionado de los libros islámicos. Era el Mesías mismo. Extendió las manos y vi. Había cicatrices, y de ellas emanaba una luz que no me hirió los ojos, sino que me sanó el corazón. Cuando él habló, su voz no resonó en mis oídos. Recorrió mi cuerpo, mi alma, mis entrañas. Ahmad, te amo. Eso es todo. Mi nombre, dicho con cariño. Y fue como si por primera vez alguien me viera. De verdad. Completamente. Y luego dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras salieron de su boca con la fuerza de un trueno y la ternura de un susurro. Caí de rodillas. Mi cuerpo se estremeció incontrolablemente, no por miedo, sino por algo más profundo, un reconocimiento. Bajo esa luz, todo lo que había enseñado, todo lo que creía, quedó expuesto. Mi predicación, mis certezas, mis acusaciones, todo quedó al descubierto ante él. Pero lo que me sorprendió no fue la condena, fue el alivio. Por primera vez en mi vida, sentí que había dejado de ahogarme. Podía respirar. Estaba limpio, no porque lo mereciera, sino porque algo o alguien me había purificado. Señor, susurré. La palabra salió sin necesidad de razonamiento. No era un título teológico, sino un reconocimiento espontáneo, surgido de lo más profundo de mi alma. ¿Qué quieres que haga? Extendió la mano y la puso sobre mi cabeza. Un calor me recorrió, pero no era físico. Era como si cada célula se limpiara. No era conmoción, era sanación. No era culpa, era perdón. Sígueme, él dijo. He escuchado los llantos de tu corazón. Te he visto buscarme donde no me encontrabas. Pero ahora, Ahmad, me he revelado a ti. Ya no eres Ahmad el imán, eres Ahmad mi discípulo. Y entonces, tan rápido como había llegado, la visión empezó a desvanecerse. La luz se desvaneció lentamente. Me incorporé en la cama, empapado en sudor, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi esposa dormía profundamente a mi lado, ajena al terremoto que acababa de atravesarme. Caminé al baño en silencio, y el hombre que me devolvió la mirada en el espejo no era el mismo. Los rasgos eran míos, sí, pero los ojos habían cambiado. Ya no había en ellos la arrogante confianza de un líder religioso. Había humildad, había verdad. Pasé el resto de la noche entre lágrimas y una alegría desbordante, algo que amenazaba con destrozarme por dentro. Al amanecer, cuando la llamada a la oración resonó desde los minaretes, algo que había hecho religiosamente durante décadas, no pude hacerlo. Por primera vez en mi vida adulta, no me volví hacia la Meca. En cambio, caí de rodillas junto a mi cama y con voz temblorosa susurré: sí, Jesús, Hijo de Dios, no entiendo nada de esto, pero te seguiré. En ese momento, desconocía el precio de las palabras que acababa de pronunciar. No tenía ni idea de las pérdidas, los peligros ni la persecución que vendrían, pero nada de eso importaba, porque había visto el rostro de Cristo, y después de eso, todo lo demás parecía inútil. Al día siguiente, todo parecía estar envuelto en una neblina. Me presenté en la mezquita como de costumbre. Vestí la ropa tradicional, recé las oraciones, recité los mismos versos que había repetido toda mi vida, pero por dentro era como si estuviera viendo la escena desde fuera. Cada palabra que decía me parecía una traición. Al alabar a Alá y al profeta, vi, como si estuviera frente a mí, a Jesús con las manos extendidas. La imagen no me abandonaba. Esa noche dije que estaba enfermo, y tenía razón, sí que estaba enfermo, pero del alma. La vida que conocía había terminado, y aún no sabía cómo vivir la nueva. Me encerré en mi despacho privado, algo que nunca había hecho, y me quedé allí durante horas. Por primera vez, me enfrenté a una pregunta que puso en jaque mi existencia. ¿Eso fue real? Como erudito islámico, conocía las advertencias de Shaitán contra los sueños falsos, pero en el fondo, sabía que no era un error, no era imaginación. Nadie, ni siquiera el diablo, podría imitar esa presencia. Nadie podría fabricar ese amor, esa autoridad, esa paz. Y entonces, recordé las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Resonaban en mí como un latido palpitante. Sabía que provenían de los evangelios
los mismos que siempre había rechazado por corruptos. Pero ahora necesitaba leerlos con mis propios ojos. Necesitaba saber más sobre este hombre que me conocía por mi nombre. Pero ¿cómo podía conseguir una Biblia en Arabia Saudita? Yo mismo había confiscado y destruido ejemplares en el pasado. Era irónico, casi cruel, pero conocía una laguna legal. Como muchos otros líderes religiosos, tenía acceso a una VPN, una que usaba para monitorear y combatir sitios web heréticos. Ahora usaría ese mismo acceso para buscar lo que una vez intenté borrar. Con manos temblorosas, activé la VPN. Escribí Biblia en árabe en la barra de búsqueda. Y allí, en la pantalla de mi ordenador, las palabras sagradas se abrieron ante mí. En las semanas siguientes, viví una doble vida. Durante el día, seguía siendo imán. Rezaba, dirigía y predicaba. Pero cada palabra que salía de mi boca me dolía como un cuchillo. Por la noche, devoraba los evangelios con un hambre que nunca antes había sentido. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Era como si cada capítulo pusiera en orden algo que mi alma siempre había sabido, pero nunca había podido articular. No era solo conocimiento, era vida. Comencé con el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y allí estaban, tal como los había oído. Pero lo que empezó como una búsqueda académica, un ejercicio casi clínico, pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Leo como erudito, sí. Atención a las profecías, a las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a la cohesión de las narrativas. Pero más que eso, leo como un hombre hambriento, como alguien en el desierto que encuentra agua fresca por primera vez. Las palabras de Jesús sobre el agua viva que fluye eternamente dentro de quienes creen en Él ya no eran metáforas, eran una realidad. Lo sentí. El contraste entre el Jesús que encontré en las páginas de los Evangelios y el Isa del Islam era marcado. En el Islam, Isa es un profeta respetado, sí, pero sumiso, humano, distante. El Jesús de los Evangelios era algo completamente distinto. Era Emmanuel, Dios con nosotros. No un mensajero, sino el mensaje mismo. No alguien que señalara el camino hacia Dios, sino el camino mismo. No me exigió que acumulara méritos, que realizara rituales para quizás, quién sabe, lograr el favor de Dios. Me ofreció gracia, perdón, paz, gratis. Una noche, al leer el relato de la crucifixión, las palabras, está terminado, me atravesó como una espada, no para herir, sino para liberar. Caí de rodillas, sollozando. El peso de todos mis pecados, de todas mis arrogantes certezas, de todas las mentiras predicadas, cayó sobre mí y desapareció. Él había muerto por mí. Dios mismo se había puesto en mi lugar. Ninguna cantidad de oraciones, ayunos o buenas obras podrían lograr lo que Cristo hizo de una vez por todas. Mi esposa, Aisha, empezó a notarlo. A menudo me encontraba en la oficina de madrugada, con los ojos enrojecidos, cerrando la computadora de golpe cuando ella entraba. «¿Qué estás estudiando tan a escondidas?», preguntó una noche, con el ceño fruncido por la preocupación. Respondí con evasivas. Odiaba mentir, pero él temía aún más la verdad. ¿Cómo podía decirle a la mujer que compartía mi hogar, mis hijos y mi fe inquebrantable conmigo, que su esposo ya no era el mismo? Durante 6 meses viví una doble vida. De día, el mismo jeque Ahmad, el mismo imán, los mismos sermones, pero cada palabra predicada era una lucha, cada ritual, una prisión. De noche, volvía al Jesús que me había llamado con una mirada. Sabía que ese escondite no duraría. No se puede vivir dividido para siempre. No se puede servir a 2 amos. La cuestión ya no era, con Cristo era el camino. Yo sabía que lo era. La pregunta era, ¿tendré el coraje de seguirlo hasta el final, aunque me cueste todo? El momento llegó en una noche aparentemente normal, pero que se convertiría en decisivo. Acababa de dirigir la oración del atardecer. Las palabras del Corán me habían surgido por costumbre, mientras mi corazón latía con fuerza con otra verdad. Al final, como era tradición, varios hombres se reunieron conmigo para hablar de temas teológicos. Un joven estudiante levantó la mano, con una mirada curiosa. Jeque Ahmad, ¿por qué los cristianos insisten en decir que Jesús es el Hijo de Alá? ¿No es eso una blasfemia? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla suspendida.
Todos me miraban fijamente, esperando otra respuesta firme, un argumento incuestionable. Pero en ese momento, lo supe, o confesaba o me callaba para siempre. Respiré profundamente. Hermanos, empecé. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, casi serena. ¿Se han planteado alguna vez que quizás estemos equivocados? El silencio era absoluto. Abu Bakr, uno de los ancianos más respetados, se inclinó frente a mí. Entrecerró los ojos. ¿En qué se equivoca, jeque? La tormenta dentro de mí se calmó. Sabía lo que necesitaba decir. Sobre Isa, sobre quién es él realmente. Suspiré. He estudiado, he orado, he buscado, y ya no puedo negar lo que tengo ante mí. Jesús no es solo un profeta. Él es quien dijo ser, el camino, la verdad, la vida. Las palabras cayeron como granizo sobre el suelo de piedra. Observé cómo cambiaban sus expresiones. Primero, confusión. Luego, conmoción. Y luego, algo aún más peligroso, ira. ¿Te has vuelto loco?, susurró Abu Bakr con voz temblorosa. ¿O te ha poseído un genio? Antes de que pudiera responder, Malik, un oficial del Comité para la Promoción de la Virtud, se levantó bruscamente. Esto es apostasía. ¡Se ha corrompido! ¡Se ha contaminado! Si esto es una broma, es una blasfemia. Si es en serio, no necesitaba terminar. Todos allí sabían lo que estipulaba la ley para la apostasía. Yo también. La sentencia era clara: muerte. Pero incluso con el riesgo colgando como una guillotina sobre mi cuello, algo dentro de mí estaba en paz. La mentira había terminado. La verdad había sido dicha. Los hombres se dispersaron como polvo en el viento. Algunos me miraban con puro desprecio, como si hubiera escupido sobre todo lo que apreciaban. Otros apartaron la mirada, como si mi mera presencia fuera un contagio. No tardaría en extenderse mi nombre como una plaga. Ya no había vuelta atrás. Caminé a casa como quien atraviesa un campo minado. Mis pasos lentos, el pecho apretado y una extraña mezcla de alivio y terror pesando en cada respiración. Aisha me esperaba en la sala. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y el rostro pálido de incredulidad. ¿Es cierto?, preguntó, sin siquiera intentar suavizar el golpe. Malik llamó. Dijo que blasfemaste, que abandonaste el Islam. Me quedé allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado entre nosotros. Esta mujer que me había acompañado durante más de una década, con quien tuve 3 hijos, ¿cómo podía explicarle algo tan imposible de traducir a palabras humanas? Aisha, comencé, intentando tocarle las manos que descansaban tensas sobre su regazo. He conocido la verdad, la verdadera. Cristo se me ha revelado. No me tomó las manos, ni siquiera las miró, como si mi tacto la quemara. No, susurró, sacudiendo la cabeza lentamente. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia, a nuestros hijos, a mí? No es traición, Aisha. Es libertad. Es como respirar después de ahogarte toda la vida. No puedo negar lo que vi. No puedo negar a aquel que dio su vida por mí. Fue como si le hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Se puso de pie de un salto, con los ojos llenos de lágrimas, ahora rebosantes de ira. No menciones ese nombre aquí. En nuestra casa, no. ¿Te has vuelto loco? ¿No entiendes lo que has hecho? Tenemos 1 hora, quizá menos. Vendrán las autoridades. Diles que fue un arrebato, que Satanás te ha confundido. Aún hay tiempo. Me quedé en silencio. Cada palabra parecía inútil ante lo que necesitaba decir con solo mi postura. La miré con todo el amor y todo el dolor que un hombre puede llevar en sus ojos. No puedo volver atrás, Aisha. Ni por mi vida, ni por la tuya. Me miró fijamente un buen rato. Sus ojos, húmedos de lágrimas, eran un mar de tristeza. Luego salió corriendo de la habitación. El eco de su llanto en el pasillo me destrozó por dentro. Sentí el peso de cada lágrima, como si me cayera en el pecho. Me arrodillé allí mismo, sobre la alfombra de la sala. Por primera vez, hablé en voz alta. «Jesús, dame fuerza». La respuesta llegó antes de que terminara la frase. Afuera, los neumáticos chirriaban en la calle estrecha. Levanté las cortinas lo justo para ver. 2 coches negros se detuvieron frente a nuestra casa. Conocía bien esos vehículos. Había estado dentro de ellos en tantas ocasiones, persiguiendo a las mismas personas que ahora representaba. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago.
En ese momento, mi hijo mayor, Tariq, entró corriendo en la habitación con los ojos muy abiertos. «Papá, hay hombres afuera. Están enojados». Me arrodillé y lo abracé fuerte, sintiendo su corazón latir contra el mío. El recuerdo de ese abrazo lo atesoraré para siempre. «Tariq, escúchame bien. Te amo. Más que a nada. Pero hay alguien que te ama aún más. Nunca lo olvides, pase lo que pase». Frunció el ceño, confundido. Deseé poder explicarlo. Deseé poder darle tiempo. Pero no había tiempo. La puerta principal se abrió de golpe. 6 hombres irrumpieron en la casa. Entre ellos había rostros familiares. Uno de ellos era Faisal Algami, mi viejo amigo. Alguien con quien había compartido el pan tantas veces. Ahora me miraba con ojos vacíos. «Ahmad Al-Kim», anunció con frialdad. «Te arrestan por apostasía contra el Islam. Vienes con nosotros. Ahora». Detrás de ellos, Aisha apareció en la puerta con nuestra hija menor en brazos. Su rostro se endureció. Sus ojos se llenaron de algo más duro que el odio. Miedo y decepción. «Está enfermo», dijo apresuradamente. «Tiene fiebre, algo le ha pasado. No es el Ahmad que conoces. No se encuentra bien». Faisal dudó un segundo. Me miró, y en sus ojos vi una oportunidad. La última. Me ofrecía una salida. Echarle la culpa a la locura, negarlo todo, salvar tu vida, salvar a tu familia. Pero en ese momento, las palabras de Cristo resonaron dentro de mí como un trueno silencioso. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Respiré hondo. El miedo seguía ahí. Pero ahora, ya no controlaba mis acciones. «No estoy loco», dijo con una serenidad que me sorprendió. «Por primera vez en mi vida, lo veo con claridad. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y lo he aceptado como mi Salvador». La reacción fue instantánea. El puño de Faisal me impactó en la cara con fuerza. La habitación dio vueltas. Caí al suelo, con el sabor metálico de la sangre extendiéndose por mi boca. Oí el grito de Tariq, oí el llanto de mi hija, y luego las manos ásperas que me jalaban, arrastrándome. «¡Blasfemo!», espetó Faisal. Su rostro se había convertido en una máscara de furia, y algo más, quizá miedo. Y así, con las rodillas raspadas, la cara sangrando y el corazón ardiendo, me dejé llevar. Pero incluso cuando la puerta se cerró tras mí, mi espíritu no quedó atrapado. Porque en ese momento supe, aunque el mundo entero me rechazó, Cristo me había llamado por mi nombre. Y eso, nadie me lo podrá quitar. Se dispersaron rápidamente. Algunos me miraron con aire de traición, como si les hubiera escupido en el alma. Otros ni siquiera se atrevieron a mirarme, como si con solo mirarme fueran condenados. Toda la comunidad lo sabría en cuestión de horas. Nada podía deshacerse. Al llegar a casa, el peso del momento me pesaba sobre los hombros. Caminaba como si llevara mi propio ataúd. Aisha me esperaba, de pie en medio de la sala, con las manos temblorosas y el rostro pálido. El teléfono seguía colgando de su mano, como si no tuviera fuerzas para soltarlo. «¿Es cierto?», preguntó sin rodeos, con la voz quebrada. «Malik llamó. Dijo que tú, que renunciaste al Islam, que blasfemaste». Allí estaba ella, mi esposa, madre de mis hijos, la mujer que compartió 13 años de mi vida. ¿Cómo puedo explicar lo inexplicable? «Aisha», dije con una preocupación que me dolía. «He conocido la verdad. No puedo negarla. Cristo se me ha aparecido. Y ahora lo sigo». Ella retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «Nos estás destruyendo», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Estás traicionando todo lo que somos». «No es traición, Aisha», dijo en voz baja pero firme. «Es redención. Es como despertar tras una vida de sueño. No me alejo de la luz. Por fin estoy entrando en ella». «Ni lo menciones», gritó. «Aquí no. No sabes lo que haces. Tenemos poco tiempo. Vendrán. Vuelve, Ahmad. Di que fue un error, que fue una tentación. Di lo que sea». Guardé silencio. No podía mentirme más. Ella lo vio y huyó, absorbida por sus propios sollozos. Su llanto al otro lado de la puerta me desgarró más que cualquier frase futura. Caí de rodillas allí mismo, entre los juguetes de los niños y los recuerdos de una vida que se desmoronaba. «Jesús», susurré, «si este es mi momento, que sea para tu gloria». Minutos después, oí el sonido.
neumáticos chirriando en la calle, portazos. Miré a través de la cortina. 2 coches negros aparcados frente a mi casa. Los reconocí. Eran los mismos vehículos del Comité de la Virtud. Había estado en ellos antes, pero del otro lado. Tarik, mi hijo mayor, entró corriendo. «Papá, hay unos hombres afuera. Parecen enojados». Lo abracé fuertemente, sosteniéndolo como quien intenta detener el tiempo con sus brazos. «Hijo, escúchame bien. Te amo, más que a nada. Pero hay alguien que te ama aún más. Nunca lo olvides». Antes de que pudiera decir más, la puerta principal explotó. 6 hombres irrumpieron. Entre ellos, Faisal, mi viejo amigo, mi hermano de oración. Ahora, un desconocido uniformado. «Ahmad al-Kim», dijo con una frialdad casi mecánica. «Usted está siendo arrestado bajo cargos de apostasía». Detrás de él, apareció Aisha con nuestra hija en brazos. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y el rostro petrificado. «Está enfermo», dijo, intentando salvarme. «Esto no es real. Fue un brote. Un poco de fiebre. No es Ahmad». Faisal dudó. Me observó un instante. Vi una oportunidad. Para negarlo todo. Para decir que había perdido la cabeza. Para fingir. Pero entonces vinieron las palabras de Cristo. «Si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante del Padre». Me enfrenté a Faisal. Me enfrenté a todos ellos. «No estoy loco», dije con calma. «Estoy más cuerdo que nunca. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo sigo». El golpe llegó sin darme cuenta. El puño de Faisal me impactó en la mandíbula y me tiró al suelo. Oí los gritos de los niños, las lágrimas de mi esposa, y luego unas manos que me agarraron y me sacaron a rastras por la puerta. En el último segundo, logré girar la cabeza. Aisha estaba en la puerta, con los ojos abiertos, mis hijos, llorando. Su imagen quedó grabada en mi mente. «Te amo», grité. «Que Cristo te bendiga y te guarde». La puerta de la camioneta se cerró de golpe, terminando todo. Las siguientes 48 horas fueron un auténtico infierno. Me llevaron al centro de detención del comité en Medina, un edificio sin nombre ni alma, donde el horror acecha tras muros silenciosos. Tan pronto como entré, comenzó el interrogatorio. «¿Quién te dio literatura cristiana?», preguntó Yusuf, el líder del interrogatorio, con ojos fríos como el hierro. «Nadie», respondí. «Se me apareció Cristo mismo». Se rieron. Y entonces empezaron los golpes. Precisos, fríos, sin prisa, calculados para herir sin dejar marcas. Conocía bien esas técnicas. Yo mismo las había probado antes, pero nunca imaginé que estaría del otro lado. Entre sesiones, me encerraban en una celda diminuta, más pequeña que un armario, sin espacio para acostarme, sin colchón, sin inodoro, solo un agujero en el suelo, un calor sofocante, un hedor que parecía tener vida. Pero fue allí, en ese agujero oscuro, donde experimenté la presencia de Cristo como nunca antes. Recordé las palabras que había leído en secreto, en las horas ocultas de la madrugada. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si esta es mi hora», susurré, «que sea para tu gloria. Y perdónalos, no saben lo que hacen». Al segundo día, me llevaron a una sala acondicionada como un tribunal. 3 académicos estaban sentados al frente. Los reconocí a todos, hombres que una vez fueron mis hermanos. Ar al-Qasim, en el centro, habló. «Jeque Abdul Rahman, se le acusa de apostasía. Testigos confirman que usted declaró que Isa era el Hijo de Dios. ¿Cómo responde?». «Es cierto», dijo con voz ronca. «Jesús es el Hijo de Dios, y lo he aceptado como mi Señor y Salvador». Se oyó un murmullo. Al-Qasim levantó la mano para silenciar a todos. «¿Entiendes el castigo por la apostasía?». «Entiendo. Tienes 3 días para arrepentirte. Regresa al Islam. Pide perdón». Lo miré a los ojos. «Durante décadas, este hombre había sido mi mentor. No puedo. La verdad me ha liberado. Y no hay vuelta atrás en la oscuridad una vez que conoces la luz». Cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. «Este tribunal lo declara culpable. La sentencia es de muerte, que se ejecutará tras un período de arrepentimiento». Me llevaron de vuelta a la celda. Al cruzar el pasillo, vi a mi hermano menor, Khalid, al fondo de la habitación. Su rostro parecía conmocionado, pero había algo en sus ojos.
No era solo tristeza, era duda. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué, Ahmad? Pregúntale a Cristo, respondí mirándolo a los ojos. Él también te responderá. Y entonces los guardias me detuvieron y la puerta se cerró detrás de mí. Pero fue la mirada de Khalid la que despertó en mí la primera chispa de esperanza desde mi arresto. Esa noche, solo en la oscuridad de mi celda, comprendí una profunda paradoja. Aunque estaba encadenado, nunca me había sentido tan libre. Libre no por la ausencia de barrotes, sino por el amor de Cristo que ahora dominaba mi ser. La paz que sentía era ilógica, una paz que el mundo jamás comprendería. Pero allí, en la celda de un condenado, me envolvió como un manto. Era la paz prometida por Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercer día comenzó como todos los demás, con el sonido de la oración del amanecer resonando por los altavoces del centro de detención. Un cruel recordatorio de que ya no pertenecía a este sistema. Mi sentencia había sido pronunciada y me habían trasladado a una celda un poco más grande, donde esperaría mis últimas horas. Estaba débil, mi cuerpo desgastado por el hambre y el maltrato, pero mi espíritu se mantuvo firme. Pasé toda la noche en oración, encomendando mi vida a Cristo, preparándome para el martirio. Hágase tu voluntad, repetí innumerables veces, pidiendo la fuerza para honrarlo hasta el final. Era alrededor del mediodía cuando la puerta de la celda se abrió inesperadamente. No era el guardia habitual. Apareció un joven, nervioso, con la mirada escudriñando el pasillo como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. «Ahmad», susurró. «Soy Yusef, amigo de Khalid. Venimos a sacarte de aquí», parpadeé, confundida. «¿Khalid envió a alguien? ¿Por qué?» «Necesitaba entender», dijo Yusef apresuradamente. «Quería saber qué podía hacer que un hombre lo abandonara todo. Ahora tenemos que irnos. He creado una distracción en el ala este. Tenemos minutos». Con movimientos rápidos, me quitó las esposas y me entregó una bata blanca limpia, junto con un pañuelo para cubrirme la cabeza. Mis pensamientos daban vueltas. ¿Debería huir o aceptar el martirio como testimonio? ¿Era el momento de morir o de vivir para dar testimonio? Mientras me vestía, me vino a la mente un pasaje. Las palabras de Jesús a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde no quieras. En ese momento, lo comprendí. Mi tiempo de testificar no había terminado. La cruz llegaría, pero no ese día. Cristo me estaba abriendo un camino, no para escapar del dolor, sino para llevar su verdad a otros. Lo seguí. Los siguientes 15 minutos fueron un torbellino de tensión. Caminamos cabizbajos por pasillos laterales, esquivando cámaras que Yusef se sabía de memoria. Un alboroto y gritos provenientes del ala este indicaron que la maniobra de distracción estaba funcionando. Finalmente, llegamos a una salida trasera, donde nos esperaba un Nissan blanco con el motor en marcha. Al volante iba un joven que no conocía. Solo asintió, y Yusef me empujó al asiento trasero. Khalid estaba allí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que el coche se marchara a toda velocidad. «¿Por qué?», preguntó, tras unos minutos de silencio con la voz tensa. «¿Por qué hiciste eso ayer? ¿Por qué no lo negaste? Vi tu rostro. Te vi enfrentarte a la muerte con una paz incomprensible. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío», susurré. «Solo Él puede dar esa paz». En el camino, Khalid me explicó el plan. Cruzaríamos la frontera con Jordania. Unos documentos falsos me darían una nueva identidad. Samir al-Faisal. Había cristianos en Amán dispuestos a ayudarme, al menos por un tiempo. ¿Y mi familia?, pregunté, sintiendo una opresión en el pecho. Khalid respiró profundamente. «Aisha está devastada, pero», lo dejó claro, «no quiere tener ningún contacto. Les dijo a los niños que tú habías muerto». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Esperaba el rechazo, pero oír que mis hijos crecerían creyendo que era una traidora fue demasiado. «¿Lo entenderá alguna vez?», pregunté, casi como una súplica. «No lo sé», respondió, «pero sé que los amas y que hiciste lo que creías correcto». El viaje por el desierto fue largo y duro. Viajábamos de noche, evitando los controles y las carreteras principales.
Dormíamos durante el día en refugios improvisados bajo el calor sofocante. Cada kilómetro me alejaba de mi antigua vida y me encaminaba hacia un destino incierto, pero real. Durante esos días, Khalid y yo hablamos mucho. Le conté sobre la visión, sobre los meses que pasé escondido estudiando los evangelios, sobre la paz, el amor y la verdad que había encontrado en Cristo. A veces escuchaba con recelo, otras veces con genuina curiosidad, pero nunca me rechazó. Fue una de esas noches, tumbado en el suelo arenoso bajo un cielo lleno de estrellas, que hizo la pregunta que lo justificaba todo. Si yo quisiera conocer a este Jesús, dijo vacilante, ¿cómo lo haría? Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. Mi corazón rebosaba de gratitud. Solo pregúntale, háblale, como me hablas a mí. Él escucha, siempre escucha. Y allí, en ese desierto solitario, no éramos solo fugitivos. Éramos dos hermanos, perdidos entre naciones, rodeados de vacío, pero caminando hacia la luz. Desde niño, te he perseguido por las calles de Medina, dijo Khalid, justo antes de separarnos en la frontera, siempre buscando tu aprobación, queriendo ser como tú. ¿Y ahora? Pregunté, sintiendo el peso de todo lo que habíamos vivido juntos. Ahora que me has visto encontrar un tesoro invaluable, ¿qué vas a hacer? No respondió de inmediato. Simplemente me abrazó fuerte, como si supiera que ese momento no volvería a ocurrir. Cuídate, hermano, murmuró. Tu cara saldrá en todas las noticias. Te perseguirán. No estarás a salvo en ningún país musulmán. Pero, que Cristo, si es quien dices ser, te guarde. Y luego, se fue. 5 días después de nuestra huida, cruzamos un remoto paso fronterizo hacia Jordania, utilizado por contrabandistas durante años. Al otro lado, me despedí de Khalid, desconsolada, pero llena de esperanza. No sabía si nos volveríamos a ver, pero algo me decía que la semilla estaba plantada. A las afueras de Amán me esperaba Rami, un cristiano jordano que participaba en una pequeña red de apoyo para conversos del Islam. Al llegar a su sencilla casa, me recibió con un cálido abrazo y unas palabras que se me quedaron grabadas en el alma. Bienvenido, hermano. Era la primera vez que alguien me llamaba así, hermano en Cristo, y en ese momento, la realidad de mi nueva identidad me impactó profundamente. Ya no era el jeque Ahmad al-Kim, ahora era simplemente Ahmad, un seguidor de Jesús, un recién nacido en la fe, un hombre formado por la gracia. ¿Crees que algún día volveré a ver a mis hijos? Le pregunté a Rami, con los ojos llenos de lágrimas. Me miró con compasión y luego respondió con calma, con Dios, todo es posible, pero tu camino apenas comienza. En ese momento no tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. Rami me presentó a una pequeña comunidad de creyentes. Muchos de ellos, como yo, se habían convertido del Islam. Por primera vez en mi vida, experimenté lo que significaba pertenecer al cuerpo de Cristo. No una institución, sino una familia. Un pueblo unido no por etnia, nacionalidad o doctrina, sino por un Salvador común. Sed, eso fue lo que sentí. Una sed insaciable de saber más de la palabra. Había leído partes del Nuevo Testamento en secreto meses antes, pero ahora tenía una Biblia completa en mis manos. Me sumergí en ella, como un hombre en el desierto encuentra un pozo de agua viva. Estudié con la misma disciplina y pasión con la que antes me dedicaba al Corán. Ibrahim, exalumno de teología islámica y ahora líder del grupo de estudios bíblicos, comentó en una ocasión: «Nunca he visto a nadie tan hambriento de la palabra. Es como si intentaras recuperar décadas perdidas». «Así es», respondí. «Cada línea, cada verso, es como respirar por primera vez». Estudiamos Efesios, Gálatas, los Evangelios, y la doctrina de la gracia me impactó con una belleza que me hizo llorar muchas veces. Por primera vez, comprendí que fui salvo, no por mis obras, sino por lo que Cristo ya había hecho por mí. Aún así, la sombra de mi pasado no se disipaba. Pronto descubrí que mi apostasía se había convertido en un ejemplo público. Se emitió una fatwa oficial en mi contra. Mi rostro apareció en los canales de noticias saudíes como advertencia. Mirad lo que pasa con aquellos que se dejan corromper por Occidente. Estaba claro que mi presencia en Amán ya no era segura. Rami recibió noticias de que alguien preguntaba por mí en barrios vecinos. Me llamó una noche y me dijo con seriedad: «Ahmad, es hora de irnos.
Tenemos contactos en Alemania. Pueden ayudarte a solicitar asilo. Allí podrás empezar de cero. La idea de irme tan lejos de mi tierra me paralizó por un instante. ¿Y si Aisha cambiaba de opinión? ¿Y si mis hijos venían a buscarme un día? ¿Cómo me encontrarían al otro lado del mundo? Rami puso su mano sobre mi hombro y dijo tiernamente: «Tienes que entender. Ya no puedes vivir aquí, al menos no a la vista. En Europa puedes reconstruir tu vida, tal vez incluso continuar el ministerio que Dios comenzó en ti». «¿Ministerio?», repetí sorprendido. Apenas aprendí a vivir esta fe. Él sonrió. «Y sin embargo, mira cuánto impacto ya has tenido. Dios no espera la perfección. Usa a quienes están disponibles». En ese momento comprendí. Mi camino con Cristo apenas comenzaba. El desierto había sido solo la travesía. Ahora estaba en la tierra prometida. No geográficamente, sino espiritualmente. Una nueva vida, con un nuevo nombre, una nueva misión. Y aunque todavía me dolía no tener a mi familia a mi lado, algo dentro de mí decía: esta historia aún no ha terminado. Los ojos de Rami brillaron mientras hablaba. ¿No te das cuenta del impacto de tu testimonio? Un imán respetado que lo dejó todo para seguir a Cristo. Hay millones de musulmanes aquí en Europa, Ahmad. Muchos de ellos tienen las mismas dudas que una vez te asaltaron. Pero pocos tienen tu conocimiento del Islam, tu historia, tu valentía. ¿Podría Dios usar mi dolor para su gloria? ¿Podría todo lo que había perdido convertirse en un puente para que otros encontraran el camino a Cristo? 3 semanas después, tomé un vuelo a Berlín. Mis documentos de refugiado estaban listos, con un nuevo nombre para protegerme, una identidad que ocultaba mi pasado, pero no mi misión. La noche anterior, la pequeña comunidad de creyentes de Amán se había reunido para orar por mí. No fue una despedida, fue una despedida. Me conectaron con antiguos conversos musulmanes que vivían por toda Europa, hombres y mujeres que habían pasado por experiencias similares a las mías. Ya no estaba solo. El primer año fue duro. Adaptarme a un nuevo idioma, una nueva cultura, un nuevo continente y, sobre todo, vivir lejos de mis hijos. Todas las noches, antes de dormir, abría una cajita con las únicas fotos que había conseguido traer de ellos. Les tocaba la cara con los dedos, como si eso los acercara, y rezaba por ellos con lágrimas en silencio. Estaban creciendo sin mí, pero le pedía a Dios que algún día crecieran y lo encontraran. Fue durante este tiempo de dolor silencioso y nuevos comienzos que Dios comenzó a mostrarme el propósito de la nueva vida que me había dado. Todo comenzó con una simple invitación. Una pequeña iglesia en un barrio de refugiados árabes me invitó a compartir mi testimonio. Había unas 30 personas en una habitación improvisada, con sillas de plástico y el aroma a café fuerte y pan recién hecho. Me temblaban las manos. Nunca antes había necesitado notas. Había dirigido oraciones para miles de personas en mezquitas, usando las palabras del Corán como escudo y autoridad. Pero allí, ante esta pequeña congregación, ya no era el imán Ahmad. Era solo un hombre quebrantado, restaurado por la gracia, listo para abrir mi corazón. «Me llamo Ahmad», comencé con la voz quebrada, «y durante 35 años fui imán en Medina, dedicado a Alá, al Islam, a la ley. Pero hoy estoy aquí para contarles cómo Jesús, el Mesías, transformó mi vida». Y entonces les conté todo, la visión, las noches secretas que pasé leyendo a Juan, el llanto en la sala de oración, el enfrentamiento en la mezquita, el arresto, la fuga. Cada palabra era como un desgarro en mi pecho, pero en los rostros de quienes me escuchaban vi algo que compensaba todo el dolor: esperanza, brillos en sus ojos, asentimientos, lágrimas silenciosas. A partir de ese día, todo cambió. La gente empezó a contactarme. Refugiados, estudiantes, musulmanes europeos de segunda generación. Personas que habían visto vídeos míos circulando por internet clandestino. Personas llenas de preguntas. Personas ávidas de respuestas. Muchos seguían en secreto, con miedo. Otros, como yo, intentaban rehacer sus vidas. Uno de ellos me impactó profundamente. Un profesor universitario saudí que conoció a Cristo durante una conferencia en el extranjero, guiado por un compañero cristiano. Al escuchar mi testimonio me escribió: «Si hasta un imán de Medina puede reconocer a Jesús como Señor, entonces no estoy loco, ni solo yo». Fue entonces cuando entendí. Dios no estaba usando mi historia. A pesar de mis pérdidas,
pero por causa de ellos. Nadie podría decir que me convertí por conveniencia. Había perdido todo lo que el mundo valora, pero a cambio, había ganado a Cristo. Con el tiempo, mi ministerio creció. Fundé una pequeña organización llamada Luz en el desierto. Nuestro objetivo era simple pero urgente: alcanzar a los musulmanes con el Evangelio de Jesús y ofrecer apoyo práctico y espiritual a los conversos que enfrentaban persecución, como yo. Desarrollamos materiales en varios idiomas islámicos. Producimos videos, estudios bíblicos, explicaciones sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la gracia, temas que representan barreras para muchos musulmanes. Establecemos redes de comunicación seguras para creyentes en países donde la apostasía aún se castiga con la muerte. Aún vivía bajo una identidad protegida. Tenía que tomar precauciones. Hubo momentos en que la sombra del miedo regresaba, pero la verdad es que, incluso entonces, nunca me había sentido tan vivo. Aún sin púlpito, sin turbante, sin prestigio religioso, yo estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Y cada vez que un musulmán escucha mi historia y dice, ahora entiendo, ahora veo a Cristo, cada golpe, cada lágrima, cada pérdida, todo valió la pena. Estaba seguro de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Lo has perdido todo por el Evangelio, me dijo una vez un hermano alemán. Pero mira cuántos han encontrado a Cristo gracias a ti. Sus palabras me consolaron. Sí, pero no borraron por completo el dolor, porque aunque había encontrado un propósito en el exilio, mi corazón aún añoraba a las personas y los recuerdos que había dejado atrás. Han pasado 12 años desde aquella noche en Medina. 12 años desde que Cristo me encontró, cambió mi rumbo y me liberó. 12 años de milagros. He visto a Dios obrar en lugares donde antes solo había miedo y control. He visto a musulmanes, como yo una vez, anhelar desesperadamente una verdad que el Islam no podía ofrecer, y encontrar esa verdad en el rostro compasivo de Jesús. Hoy, por razones de seguridad, no puedo decir en qué país estoy, pero sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Mi rostro ha cambiado, mi cabello se ha vuelto blanco, mi barba es diferente, pero el fuego en mi corazón permanece. O mejor dicho, se ha profundizado con el tiempo. Cristo nunca prometió una vida fácil. Prometió que habría pruebas, sí, pero también prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Y puedo decirlo con certeza, su presencia vale más que todo lo que he perdido. Sí, el precio fue alto. No vi crecer a mis hijos. Mi hija menor probablemente ya no recuerda mi rostro. Supe hace años que Aisha se había vuelto a casar. El hogar que había construido, el nombre que una vez infundí respeto, se había evaporado como la niebla bajo el sol del desierto. Pero lo que obtuve a cambio no tiene precio. Conocer a Dios como Padre, no como un juez distante, sino como un Padre que me llama por mi nombre. La certeza de que la salvación no es una meta inalcanzable por obras, sino un don dado por gracia. La comunión con los hermanos y hermanas que aún sin compartir sangre ni bandera, arriesgaron sus vidas por mí, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y sobre todo, la presencia viva del Salvador. Una relación íntima con Jesús, que camina conmigo, que me sostiene cuando flaqueo, que me ama incluso cuando mi fe flaquea. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de ver a más de 2000 musulmanes entregar sus vidas a Cristo a través de nuestro ministerio. Cada conversión es un milagro. Algunas de estas personas eran extremistas, ahora predican la paz de Cristo. Otras eran mujeres marcadas por una vida de opresión, ahora saben que tienen un valor infinito a los ojos de Jesús. He visto a jóvenes liberarse de la desesperación. He visto a ancianos encontrar descanso tras una vida de miedo. Pero sí, hay noches en las que todavía lloro. Lloro por lo que perdí, por la infancia de mis hijos que no viví, por las frases que les susurraba antes de acostarlos. A veces me despierto preguntándome cómo lucen sus caras ahora. ¿Me recuerdan? ¿Acaso en alguna parte de su corazón aún siente amor por su padre? El anhelo es una herida que solo la eternidad curará. Pero incluso en estos momentos oscuros, escucho la voz de mi Salvador. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos por mi causa, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y entonces recuerdo, todo lo que perdí fue por algo infinitamente más grande.
Hace unas semanas, recibí un mensaje a través de la red segura que mantiene nuestra organización. Era simple, casi vacilante. He encontrado el tesoro del que hablabas. Ya no soy solo tu hermano. Ahora también soy tu hermano en Cristo. Era Khalid, mi hermano. Dios había hecho crecer la semilla que fue plantada allá en aquel desierto. Pero eso no fue todo. El siguiente mensaje me dejó sin aliento. Su hijo, Tariq, busca respuestas. Quiere entender quién era su padre, quien amaba tanto la verdad que los abandonó para seguirla. Quiere saber más sobre este tal Jesús. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día podré regresar a Arabia Saudita. No sé si volveré a abrazar a mis hijos en esta vida, pero yo lo sé quién me encontró esa noche en Medina. Y sé que Él sigue trabajando, incluso en lugares donde mis pies ya no pueden pisar. A ti, que has llegado hasta aquí, que has leído este testimonio, te dejo una verdad que arde dentro de mí. No hay corazón tan cerrado que Cristo no pueda abrirlo. No hay sistema religioso tan rígido que el amor de Jesús no pueda penetrarlo. Y no hay sacrificio tan grande que la gracia de Dios no pueda recompensarlo. Esa noche me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cada día desde entonces Él lo confirma. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.